buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, recordá que podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios, poné me gusta. Los me gusta son muy importantes para que el algoritmo nos recomienda, cada vez más gente vea el programa. Puedes usar el hashtag también y compartir en tus redes sociales. Puede ser que nos estén mirando por otras plataformas. Si nos mirás por Facebook, compartir en tu perfil, puedes hacer los comentarios que quieras, puedes elegir alguna de las reacciones que Facebook te ofrece. Te saludamos también si estás en Twitch, te saludamos si estás mirándonos a través de X. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y los que nos miran por las pantallas de UCL, el canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Como siempre, no nos olvidamos de todos los uruguayos y uruguayas que nos acompañan desde todo el mundo. Gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes, gracias por acompañarnos semana a semana. Recordá que podés hacerte socio de la comunidad de Caras y Caretas. En este QR que te estoy señalando, es difícil porque es como contraintuitivo para mí dónde está el QR. Vos lo ves de un lado y yo lo tengo que percibir de otro. En ese vas al enlace que te permite hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas en cualquiera de sus modalidades. Todas te integran a la comunidad, algunas tienen más prestaciones, más servicios y en todas nos ayudas muchísimo. De hecho, la full digital más papel te llevas hasta la revista Caras y Caretas impresa en papel. Pero con todas te permite acceder a los newsletters, a una cantidad de contenidos exclusivos. Bueno, hacete socio si no sos todavía socio o socia de nuestra comunidad. Puedes también obtener información en el 091-613-403. Ahí. ¡Ja! Estoy hecho... No, me sorprendo de mí mismo. Manejo de la contralateralidad. Bueno, en la noche de hoy vamos a estar conversando con Tamara Brasinskas de Vía 8M, un colectivo feminista que están organizando para este fin de semana, que está terminando, pero que estamos grabando antes, esta entrevista, un encuentro popular feminista que va a estar sucediendo en la sede de SUTEL, en el Sindicato de Trabajadores de Antela y en la calle Miguelete, y que viene un poco articulado o en sintonía con lo que se difundió en la proclama de la manifestación del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Bueno, vamos a conversar con Tamara en torno a lo que van a estar discutiendo, lo que a partir de acá, qué pretenden impulsar. Creo que son como 300 personas las que estarían participando, quizá más. Bueno, vamos a hablarlo de eso con Tamara Brasinskas ahora en un ratito. Y después vamos a tener la presencia del sociólogo Rafael Paternain. ¿Se acuerdan? Que fue director en su momento y fundador del Observatorio del Ministerio del Interior, también fue prorector de la universidad, profesor grado 5, prorector de extensión de la universidad, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, con Rafael vamos a analizar lo que fue la interpelación al ministro Carlos Negro y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que presentó el gobierno, sus características, su filosofía, sus medidas, de uno de los expertos que tenemos en seguridad pública en nuestro país, cuya opinión importa y mucho. Gracias a todos y todas los que están ahí. Vamos a la introducción y enseguida charlamos con nuestra primera invitada de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que están sumando. Recuerden, hagan sus comentarios, pongan like, háganse socios de nuestra comunidad, hagan todo eso que les pido siempre. Tenemos el gusto de recibir en Legítima Defensa Segunda Dosis a Tamara Brasinskas. ¿Cómo andás, Tamara? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos, por venir hasta acá. Tamara, este fin de semana va a estar sucediendo este encuentro popular feminista, este encuentro de articulación feminista en la sede de SUTEL. Hay actividades previstas para el día sábado, para el día domingo, trabajo en talleres, presentaciones, exposiciones y hasta plenarios así de discusión. Bueno, ¿de qué se trata este encuentro? ¿En qué se enmarca? Tengo entendido que se enmarca en lo que se había planteado para el 8M, pero quiero que nos cuentes más precisamente Bien. de qué va.
Con gusto. Bien, el encuentro es una propuesta que sale de este espacio de articulación que se llama Vía el 8M, que se viene reuniendo hace 3 años seguidos para organizar en concreto marchas. Por ejemplo, la marcha el 8 de marzo, lograr una marcha común, lograr un recorrido común, una proclama común. Pero bueno, esos esfuerzos estaban más concentrados en términos de Montevideo, ¿no? Entonces, Vía el 8M lo que se propuso es un paso más adelante y es volver a retomar los encuentros feministas. No tiene ni puesto ni primero, ni segundo, ni nada, sino es un encuentro feminista popular que renueva un espacio donde a nivel nacional poder dialogar, participar, intercambiar, generar acuerdos. Tiene como base, sí, la proclama del 8 de marzo, porque entendemos que fue la proclama de máximo acuerdo, digamos, en términos del apoyo que tuvo por las organizaciones, pero en realidad el siguiente paso, siempre después de una proclama o de una marcha o de un día de acción, porque como es el 8 de marzo, el 3 de junio, el 25 de noviembre, es, bueno, ¿cómo logramos el cambio, no? O sea, cómo efectivamente lo que nos propusimos, que tiene cosas más a corto plazo, como mejora en términos de implementación de normativa vigente, que haya más presupuesto en algunos derechos como es salud, vivienda, educación, que se etiquete presupuesto en salud sexual y reproductiva, en salud mental, ¿no? O sea, que cuando se pone una alerta nacional se derive también en recursos para efectivamente paliar esas desigualdades. Bueno, esos son más en términos de corto plazo, pero nosotros nos poníamos como, lo propusimos el 8 de marzo como un día de acción feminista antiimperialista. Sí, que fue una gran polémica. Una gran discusión por la soberanía de los pueblos, bajo la consigna no pasarán. Fue una polémica que en realidad trae una discusión muy interesante, que es que el feminismo siempre fue internacionalista. Y en realidad el 8 de marzo es un día de acción internacional. No quiere decir, por esa definición, que nosotros no atendamos las prioridades nacionales o que dejemos de costado lo nacional y solo nos concentremos en lo que pasó específicamente el 3 de enero en Venezuela, o el bloqueo a Cuba, o todas las amenazas a Colombia, a México, a Brasil, el retroceso que está sufriendo ahora Chile con la reducción, por ejemplo, hubo una movilización hace poco por la reducción de presupuesto que se va a hacer en educación, sino también en todo lo que es el genocidio en Gaza, la amenaza de Israel y Estados Unidos, particularmente Irán, pero en general a todo lo que está sucediendo en ese conflicto y avanza de genocidio en Palestina por parte de Israel. Entonces es un posicionamiento que se enmarca en un contexto internacional. Por eso nosotros también en el encuentro lo enmarcamos en términos internacionales, pero también tiene sus distintas etapas. El encuentro lo que va a hacer es tener obviamente una apertura, van a ir compañeras de todo el país. Eso también obviamente se garantizó alojamiento, traslados, o sea que no dependa del bolsillo de las participantes, salvo las que pueden aportar efectivamente, y después se distribuye en ejes. El primer eje es coyuntura internacional y regional frente al avance fascista, el segundo eje es derechos e institucionalidad, el tercer eje es alternativas populares y comunitarias, y el último eje es territorio y conflictos ambientales. Son 4 ejes que van a estar sucediendo, o sea, sucedieron en colectivo, tipo en paralelo, ¿no? Y después, el objetivo del encuentro es tener propuestas de acciones para hacer en colectivo, ¿no? O sea, acciones comunes, que no significa que todas tengamos que hacer lo mismo, pero sí que nos oriente una plataforma de acción común y mecanismos para ejecutarla, ¿no? O sea, que estos deseos de acción, estos deseos de cambio, de transformación, se traduzca en praxis, y que todos estemos relativamente en sintonía con las dificultades que tiene un movimiento que no tiene una estructura como el PIT-CNT, como FUCBAM, como la FEU, no tenemos mecanismos como votación, no tenemos asambleas o congresos que se estipulan cada tanto. Porque hay un montón de organizaciones, o de colectivos o de colectivas, porque tienen diferentes nombres, y son, con esto me refiero, que reflejan además diferentes interpretaciones o miradas sobre el feminismo, ¿no? Claro, total. Y entonces no sé si siempre tienen facilidad para coordinar o si hay miradas que no son compatibles, porque lo que sucedió el 8M, también uno puede preguntarse hasta dónde llega junto el movimiento. Claro. ¿Verdad? No sé, capaz que estoy exagerando. Pero me acuerdo, viste que salió un montón de, sobre todo comunicadoras o periodistas y eso que... Sí.
No sé si están organizadas, ¿no? Tienen la organización que tienen el micrófono, la organización del micrófono. Sí, no sé si se reúnen con nadie, jamás. El acceso a una plataforma para llegarle a más gente. Pero sí, sin duda ahí hay un sindicato para organizarse, ¿no? Los sindicatos en realidad están también en los medios de comunicación y podrían organizarse para participar e incidir en las decisiones particularmente del PIT-CNT. Se descentró el debate poniendo como que solo el PIT-CNT fue quien posicionó de esa forma, y la realidad es que el movimiento entero adherió a esa consigna, con los énfasis de cada una, ¿no? Y en realidad esa consigna fue la que le puso vértebra a toda la marcha, que fue una marcha común. Entonces, que fue una marcha muy grande, además. Exactamente. Entonces, yo creo que, y eso lo analizamos también, ¿no? O sea, hay conflictos que suceden en las redes sociales o en los medios que no son los que parten al movimiento. En realidad no tuvimos como un antecedente este 8 de marzo, como han sido en otros años, de fractura del movimiento. Por algo estamos yendo rumbo a un encuentro nacional. ¿Que estamos todos de acuerdo? No. La central sindical tiene corrientes y articulan y votan y se organizan. Tamara, pero Vía 8M, que es el colectivo en el que vos participás más directamente, está en la organización de este encuentro. Y de este encuentro. También, sí. Pero en este encuentro participan además otros colectivos. Claro, sí. Participan personas integrantes de organizaciones sociales, feministas, organizaciones sindicales, cooperativistas, y participan feministas autónomas, que adhieren al feminismo, pero quizás no tienen un espacio de articulación o un espacio de organización, o que tienen un espacio pero no van en representación de ese. O sea, es un espacio, es un encuentro que habilita las distintas voces y la pluralidad del movimiento. No es la intención imponer una forma de hacer feminismo. Pero están buscando construir como una organización, te pregunto, porque... Estamos buscando construir una plataforma reivindicativa común y por ende un marco de acción conjunto. ¿Sí? Eso no se traduce capaz en la creación de una central sindical feminista, ¿no? Vía el 8M es uno de los distintos espacios que existen de articulación. Existe también la coordinadora de feminismos, en su momento fue parte del conflicto, ¿no? La intersocial feminista, si posicionó o si no posicionó igual que la consigna. Existen distintos espacios y en realidad ninguno es excluyente del otro. O sea, no, pero trato de entender la geografía para la gente, ¿no? Ah, sí, para que bueno, pero hay un nivel de coordinación que te permite convocar u organizar el 8M. Exacto. Capaz que el 8M se convoca solo un poco porque ya tiene una tradición, pero alguien tiene que trabar ahí para que haya... Marcha, ni el 20 de mayo ni el 14 de agosto. Alguien tiene que poner el laburo para que eso salga más o menos bien. Totalmente. Cualquiera que ha participado en la organización de una marcha sabe que eso no es espontáneo. Tal cual. Pero es cierto que las marchas tienden a, cuando tienen una fecha fija, como que ya la gente la está esperando, no es lo mismo que cuando querés instalar. Sí. Hay un espacio de coordinación para eso, pero ustedes están como tratando de construir otro espacio, o no sé si están... Sí, estamos dando estamos generando ¿cuál es la demanda? Condiciones... ¿Qué es lo que decís? ¿Qué demanda tienen las compañeras fundamentalmente de diferentes lugares de FEMI para decir necesitamos hacer este encuentro? Porque el movimiento siempre tuvo encuentros. Y no lo estábamos haciendo. ¿Se ha perdido un poco, decís? No, el diálogo estuvo, las redes estuvo, o sea, también ahí hay un análisis que excede al movimiento feminista que tiene que ver con la desmovilización de los movimientos sociales, eso trasciende al movimiento feminista. Nosotras lo que asumimos es el desafío de, está bien, no estamos teniendo estos encuentros, generémoslo. ¿Será el único? No, pueden haber otros de distintas corrientes que capaz que nosotros, es más, el movimiento feminista hoy en día ya tiene sus encuentros temáticos. Por ejemplo, encuentros de cooperativistas, encuentros de mujeres sindicalistas, encuentros de acompañantes de aborto, encuentros de mujeres y disidencias que se reúnen en torno a la diversidad sexual, encuentros de mujeres afro, del feminismo ¿no? como más antirracista. Eso ya sucede, eso excede a Vía el 8M. El espacio que genera Vía el 8M es algo interseccional que transversaliza los distintos temas. Y el objetivo es eso, generar las condiciones para que nos encontremos, para que nos conozcamos. Muchas somos personas nuevas que se han sumado al movimiento y quizás no conocemos a todas las compañeras de Rivera, de Tacuarembó, de Río Negro, de San José, de Salto, de Artigas, de Colonia, ¿no? Conocemos a las que estamos articulando en Montevideo, las compañeras del interior se conocen en el departamento o en la localidad. La propuesta esta es un encuentro nacional, a una escala de Uruguay, que tampoco es tan complejo, ni los recorridos ni la cantidad de personas como para garantizar ese encuentro. A veces pienso, vos
por supuesto, decime, no, estás diciendo cualquier delirio, no tengo problema. Que durante la década de 2010 a 2020, la década pasada, sí. fue como estamos en una revolución feminista mundial. El feminismo planteado como una revolución, de hecho, Sí. y que atravesó a las sociedades, también a la nuestra, y vino además acompañada de grandes luchas por abrir espacios de derechos, yo qué sé, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, me refiero las leyes de matrimonio igualitario, las leyes trans, todo Sí, eso, la ¿no? violencia de género. Y ahora estamos como en una época de la década del 2020, que ya estamos en 2026, que es como, yo miro y digo, esta es como, si aquella fue la época de la revolución feminista, esta es como la época de la restauración fascista, ¿no? Voy mirando, ¿no? Miro los fenómenos, no digo que en Uruguay, pero mirarlo mundialmente, ¿no? Sí, sí. Y entonces se habrá, ya no estará en la cresta de la ola. Pienso, las jóvenes y los jóvenes, y les jóvenes, se sienten igualmente convocados hoy por la militancia feminista, por ejemplo, por las cuestiones de género, que en el 2018, que en el 2015, ¿te acordás que era Sí, era como que era el tema, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo lo ven ustedes? Bien. ¿Se discuten esas cosas? Porque yo de repente Sí, claro. es una discusión... A ver, un primer comentario que me surge y creo que es importante es que lo que surge en el 2010 fue resultado de un trabajo de hormiga que viene desde la reconstrucción democrática, que en nuestro país particularmente existe el movimiento feminista. O sea que tampoco fue espontáneo. Y fue un trabajo que además se construyó a nivel regional y a nivel internacional justamente por una capacidad de movimiento de siempre generar diálogos a través de las fronteras. O sea, lo que se generó esa implosión y esa masividad a partir del 2010, 2015, por ahí, cuando era impresionante y sigue siendo, tuvo que ver con eso, ¿no? El Ni Una Menos, la Marea Verde de Argentina, que son como los más claros, el paro de mujeres que viene desde Polonia, ¿no? Son como esos hitos así más claros donde el movimiento explotó. Y tiene que ver con la adhesión y la masificación de ese movimiento que ya estaba. Y ahora lo que hay es un montón de gente nueva, no solamente jóvenes, sino personas que capaz que no necesariamente militaron siempre en el movimiento feminista, pero ahora se están sumando. Perfecto. Y entonces lo que eso deriva es muchas personas que no necesariamente saben cómo organizarse en el movimiento. Nosotros analizamos esos cambios. El movimiento feminista siempre se propuso ser revolucionario, siempre. No tiene que ver ahora. Y ni con eso desde el 2010, en esa última década que vos decís, siempre fue un movimiento revolucionario, porque lo que quiere hacer es una transformación del mundo entero, de sus estructuras. Cuando habla de patriarcado, tiene que ver con una estructura que organiza la sociedad. Entonces, si vos querés erradicar esa estructura, es algo que necesitas sí o sí hacer un proceso revolucionario. Entonces, en ese sentido, la diferencia de movimientos son sus formas, ¿no? El movimiento feminista nunca tomó las armas, nunca ha hecho cambios normativos, ha hecho cambios culturales, sociales, políticos, pedagógicos incluso también. Y en ese sentido, ahora estamos en un momento en el que avanza el fascismo, avanza la derecha, pero en Uruguay tenemos las condiciones para avanzar en derechos, ¿no? O sea, sobre lo que conquistamos, que mencionabas esos derechos y otros más que ya hay, bueno, primero no retroceder, que es lo que garantizamos en el contexto anterior. En Uruguay todavía, aunque ya hay ciertos indicios, porque lo ves en algunos actores políticos que están con un discurso que uno dice, pará. Pero parece que llega más lento algunos fenómenos, ¿no? Sí. No estamos en el Brasil de Bolsonaro ni en la Argentina de Milei, digamos, todavía. Y ningún proceso se da por sí mismo, ¿no? Es una cuestión. Nosotros lo que entendemos es que no van a haber cambios si no los empujamos nosotros. Nunca sucedieron, ninguna ley se dio por voluntad divina que cae desde el cielo, ni cae desde la voluntad automática de los políticos o las políticas. Te quiero hacer una pregunta que de repente es una pregunta como incómoda, pero en realidad es simplemente porque creo que es una discusión que se está dando en algunos lugares, no digo en el Uruguay, pero lo he visto en Argentina, en Chile, en Brasil. Y dice, viste, yo te mencionaba, esa década que estábamos hablando, de la de 2010 y sus, si querés, el 2015, 2018 fue como la cresta de la ola. Y esta época que estamos viendo, esta década, donde lo que vemos es un auge de esta cosa de ultraderecha en muchos lugares del mundo. ¿Vos en la discusión lo vinculan? Porque, por ejemplo, en Argentina hay gente que lo vincula y dice, esta es una reacción, esta época, a que en esa época, mira, la frase es, se pasaron 3 pueblos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes discuten esto?
lo miran así diciendo, che, nos pasamos. No, si él, no lo digo así, sino, bueno, si esto tiene miradas críticas y también miradas autocríticas, de repente no. Sí. Yo no digo que críticas, pasado, autocríticas y uso la frase esa porque la usan en Argentina, la hacen famoso. ¿Viste? No, y además yo también famoso todo pensaba ahí, claro, 2020, 2021, contexto pandemia, sí. También ahí se limitó el derecho a movilización, el derecho a huelga, la restricción de los espacios de reunión también, ¿no? Que eso no es para nada menor. Y bueno, y avanzaron en otros contextos también gobiernos de ultraderecha conquistando el acceso al Estado. Entonces, ahí sin duda es diferencial. Pero sí, o sea, el movimiento feminista es autocrítico, logra identificar. Pasa que lo que logramos en términos normativos son básicos. Los derechos que mencionabas recién son derechos básicos de reconocimiento. Por ejemplo, la violencia basada en género, que se estipule, que se tipifique, que se reconozca por el Estado y que por ende suceda algo al respecto, para prevenirla, para combatirla y para sancionar cuando sucede. El asunto es, ¿solo con la ley alcanza? No. Entonces, un país que tiene normativa vigente como es el nuestro, nosotras desde Vial 8M proponemos este encuentro porque hay muchos desafíos todavía vigentes. Y además de las responsabilidades que tenemos a nivel nacional, es un movimiento internacionalista. Eso quiere decir que tenemos que hacer esfuerzos de solidaridad y de acciones internacionalistas para con la región y para con el mundo. Por ejemplo, la flotilla que estaba, pero también hay acciones de movilización en contra del genocidio en Palestina, en contra del genocidio que está promoviendo Israel, en contra del ataque que está sufriendo Irán y que argumentan que es para liberar a las mujeres y a las personas gays. También hay una instrumentalización de los discursos feministas que nosotros también buscamos detener. Pues mira que las masacran a bombazos. Sí, mucha liberación. Si hay algo que no traen las bombas es liberación a las mujeres tampoco. Ni los conflictos. Tamara, ¿cómo la gente que quiere participar, puede participar este fin de semana o es como con invitación? Hubo un proceso de inscripción, se anotaron más de 400 personas. El aforo que nosotros nos propusimos fue un máximo de 350 por un tema de capacidad económica, ¿no? De pagar transporte, comida y demás. Así que vamos a estar esperando entre unas 350 personas de todo el país. Y bueno, sí, o sea, y obviamente después la intención es seguir creciendo, ¿no? Entonces ahora, este fin de semana en Sutel van a tener lugar los debates y ¿qué es? ¿Cómo va a ser? ¿Como un campamento? Te pregunto. No, la gente que viene del interior. Porque se alojan en diferentes lugares. Sí, hay una solución. Todo, armaron toda la logística. Está todo, bueno, mucha suerte en este encuentro. Muchas gracias. Y vamos a estar ahí a la espera de lo que produzca, los resultados, los documentos, no sé cómo se va a materializar esa producción, o quizá queda en debates, que también eso es enriquecedor. Exactamente, entiendo, exactamente. ¿No? Y una declaración final y también todo eso será compartido. ¿Y que después piensan hacer en el interior del país? Bueno, eso pueden ser acuerdos que salgan de la plenaria, sin duda, de los esfuerzos de no solamente pedirle que vengan las compañeras, sino ir para el interior. Hay términos logísticos de cómo están hechas las rutas de Uruguay, que en realidad es mucho más sencillo traer a compañeras a Montevideo que trasladar una parte y después trasladar hacia la otra parte, ¿no? Digamos, si vienen del este, trasladar al norte, sí o sí tienen que venir a Montevideo. Entonces, esos son términos lógicos. Y a veces Montevideo es amigable. Mirá que también te pueden armar situaciones hostiles en diferentes lugares del país. Sí. No la gente, ¿no? Pero bueno, te uso ejemplo argentino. En Argentina pasa, no es lo mismo si lo haces en algunos lugares que en otros, que pasa cualquier cosa, ¿no? Porque depende de quién gobierna. Pero bueno, mucha suerte entonces, Tamara. Muchas gracias, un placer, gracias por el espacio. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar.
porque los raros en grupo sobrevivimos mejor. No estamos solos, es mejor tener amigos que tener razón. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden que pueden hacer los comentarios que quieran, usar el me gusta, hacerse socios de la comunidad de Caras y Caretas, acá en el QR. Van ahí al enlace que les permite hacerse socios, o podés también, si no te gusta utilizar el lector de QR, podés mandar un mensaje al 091-613-403, 091-613-403 y preguntarte a ver cómo te haces socio, qué modalidades existen, cómo se paga, si con tarjetas, si con débitos, si en redes de cobranza, bueno, todo eso que nos viene muy bien a nosotros y a ustedes para acceder a todos los contenidos de Caras y Caretas, incluso a la edición impresa de Caras y Caretas todos los viernes. Tenemos el gusto de recibir al profesor Rafael Paternain, viejo amigo de la casa, lo hemos tenido en otras oportunidades en Legítima Defensa, profesor grado 5 de la Universidad de la República, doctor en Ciencias Sociales, ha sido prorector de la universidad, ha sido director del observatorio, director y hasta fundador, creo, ¿no es cierto?, del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, y es un experto en temas, en política de seguridad pública. Y justamente por eso, Rafael, te damos la bienvenida, te queríamos convocar para analizar un poco la Estrategia Nacional de Seguridad que presentó el gobierno a través del ministro Carlos Negro, el presidente de la República, una estrategia amplia, un documento de más de 300 páginas, donde se incluye una cantidad de medidas concretas, acciones concretas y medidas, porque están distinguidas en estas dos cosas, y que ya mereció una interpelación. La 7ª vez que va el ministro Negro en este año al Parlamento con esta interpelación en el Senado, a cargo del senador Pedro Bordaberry, que duró más 14 horas. Quiero que analicemos esta estrategia contigo, teniendo en cuenta además que yo creo que hay una expectativa importante de la sociedad en relación con la política que se va a llevar adelante en seguridad pública, porque la seguridad pública preocupa a la población, está como en el top. Muchas veces está en el top, no es la primera vez, pero uno nota que hay fenómenos nuevos también. Así que, bueno, te damos la bienvenida. Muchas Rafael. gracias, Leandro. Un gusto enorme compartir con ustedes. A ver, la estrategia hay que leerla en el contexto de la dinámica política uruguaya, en el contexto de los niveles de violencia y criminalidad que el país tiene, en el contexto del estado de ánimo, de la subjetividad, en el contexto también de los estigmas con los cuales el Frente Amplio carga en materia de antecedentes, en la gestión de la seguridad, en los contextos regionales, en los contextos geopolíticos, ideológicos. O sea, aquí no podemos desprender el análisis de un conjunto bastante abigarrado de circunstancias que se dan en este momento. Independientemente que después podemos conversar sobre alguna de esas cosas, yo diría que hay una expectativa, que se generó una expectativa social, política, incluso diría que hasta técnica y académica en torno al resultado de esta estrategia. Y por lo menos, desde mi punto de vista, las primeras impresiones son favorables. Las primeras impresiones. Después, obviamente, como tú decías, es un documento muy grande, muy amplio. Creo que tiene momentos de mucha rigurosidad, o sea, fue elaborado con mucha seriedad, que me parece que es un poco el talante también que el gobierno, particularmente la gestión del Ministerio del Interior, le quiere dar a la política de seguridad, lo cual no es poco, dado los antecedentes de los cuales venimos de 5 años de una gestión que en la interpelación del jueves pasado se la colocaba prácticamente como una gestión modélica y exitosa, pero una gestión cargada de escándalos y de sucesiones bochornosas en el pasado reciente del Uruguay, y que había una necesidad muy grande de dar una respuesta o pensar a construir una respuesta un poco a la altura de los problemas que tenemos entre manos, que por cierto son enormemente desafiantes. Entonces, es un documento riguroso. Yo me animaría a decir que en materia de política pública es el documento más exigente y más acabado que hemos tenido.
Y voy a fundamentarlo básicamente... ¿En el área de la seguridad? En el área de la seguridad, sí. Como pieza programática, ¿no? Eso no quita que no tengamos allí algunas diferencias y algunos matices o algunas evaluaciones en términos de la viabilidad. Yo un poco quiero detenerme en 2 o 3 cosas, sobre todo porque prioriza una cantidad de asuntos muy relevantes, o sea, los asuntos más importantes que están atados a la problemática de la seguridad y de la violencia en el país están muy claramente definidos como prioridades estratégicas. Yo creo que hay un elemento muy a favor de esto también, en el sentido de que hay una reivindicación expresa que estos temas siempre suelen quedar por fuera de la agenda de seguridad más convencional, en torno a la centralidad que los temas de la violencia de género y de las violencias hacia las infancias y hacia las adolescencias tiene. Entonces ahí hay un eje, el segundo de los ejes está colocado allí, lo cual obliga también a pensar las respuestas institucionales desde un lugar diferente, y tiene una visión sistémica, que no es poco. Yo en general, la visión sistémica es que no podemos fragmentar los problemas, no podemos concentrarnos exclusivamente en una dimensión, en un problema, en una solución, sino que hay que ver, hay que tener una lectura de política pública que justamente tome en cuenta que si pegamos acá, esto puede llegar a tener repercusiones allá, y que si no hacemos bien las cosas acá, esto puede tener consecuencias muy negativas en otro lugar. Y pongo un ejemplo, es decir, nosotros en la tradición del ciclo democrático uruguayo, hemos abusado y recontraabusado del expediente de la cárcel, del aumento de penas, de la severidad punitiva, de ciertas lógicas de trabajo policial, sin percatarnos en las consecuencias extremadamente negativas que eso ha ido generando a lo largo del tiempo, en el sentido de la incidencia que estos fenómenos tienen en la reproducción del problema de base en sí mismo. Bueno, el documento tiene una inteligencia, podríamos llamarle así, sistémica, en el sentido de ver algunas cuestiones que es necesario prever para que, sobre todo para torcer algunas de las tendencias más negativas que el país tiene arraigadas hace mucho tiempo. Esos son elementos muy favorables. Claro, si yo tuviera que elegir un enfoque sistémico, posiblemente en mi caso le daría una prioridad funcional al enfoque sistémico a las acciones de prevención y de integración sociales, o a las acciones más de articulación de respuesta pública que no dependan exclusivamente de las respuestas del sistema penal. No porque no tenga que haber respuesta del sistema penal, no porque uno lo descarte en términos dicotómicos medios caricaturescos como habitualmente desde la derecha de alguna manera se argumenta. No es eso lo que digo, sino hablo de prioridad funcional, es decir, ¿dónde coloco yo la mayor carga de esfuerzos, de recursos, de inteligencia sectorial, de evaluación para poder incidir y golpear de manera sustentable en los niveles de violencia que el país tiene? Yo creo que el documento ahí, puede tener, sí, como... No hay una especificación clara, pero si uno lo lee explícitamente, y por supuesto que también entre líneas, de alguna manera hay una reivindicación de que la prioridad funcional está en el campo policial, o en el campo del sistema de justicia criminal, o en lo que puede hacer la policía, lo que puede hacer el sistema de justicia. Ni que hablar, hay también componente importante en torno al sistema penitenciario. Entonces ahí es donde uno puede decir, quizá el plan amerita o ameritaba una lectura un poco más clara en ese sentido, un poco más programática, de visión sustantivamente progresista o de visión de izquierda, que tal vez, no voy a decir que no la tenga, pero que no está claramente formulada. Uno con el plan puede tener diálogos como muy distintos. Y hay otro elemento a favor, por lo menos desde mi perspectiva, que no me parecen menores, y es que el plan reconoce, el ministro el otro día en la interpelación lo reconocía, lo ha ido reconociendo a lo largo del tiempo. Esto es algo que en estos últimos 20 años, sobre todo desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, ha estado ahí latente o subyacente, como se quiera. Y es que uno de los grandes problemas que el país tiene, o ha tenido siempre y tiene todavía, es
la profunda debilidad institucional, las herramientas institucionales, los recursos institucionales, las políticas criminales que nos hemos dado a lo largo del tiempo, ¿no? Los déficits, por llamarle de algún modo. La construcción en términos de formas de organizar la respuesta policial, el sistema de justicia, las pocas transformaciones, los pocos recursos, las pocas priorizaciones, ni que hablar del sistema carcelario, que es una auténtica catástrofe, ¿no? Ya más que consolidada a lo largo de décadas. Y de algún modo el proyecto, la propuesta, el plan parte de ese reconocimiento, que es algo que en el debate político y en el debate institucional casi siempre se soslaya, casi siempre se pone por debajo de la mesa. Y si bien no lo dice a viva voz, y no es un resultado que uno pueda colocar como cuestión directa, pero para poder llevar a cabo el plan, por supuesto que sí, que hay un proceso que está vinculado a los recursos o al caudal fiscal que uno pueda tener en esto. Lo cual también es otra discusión importante, ¿no? Yo ahí sigo creyendo que nuestras sociedades deben destinar más compromiso fiscal a políticas de integración social que a incrementar el sistema penal tal cual existe y aún a incrementar el sistema penal en una versión un poco más ayornada. Ahí hay un debate para dar. Pero más allá de eso, más allá de los recursos, hay una tarea de transformación institucional profunda, pero profundísima, ¿no? Y eso implica transformar a la policía, eso implica transformar al sistema de justicia criminal, reformas que el Frente inició, mal o bien, tal vez en el balance más mal que bien, pero fue el único partido político, a pesar de todas las discrepancias que uno pueda tener, que reconoció eso y que intentó, torcerle un poco el brazo a esas corrientes inerciales muy fuertemente instaladas, porque, a ver, nosotros, sobre todo en el ciclo largo, ¿no? Estoy pensando sobre todo en la policía. Digo la policía porque, bueno, decir esto que suena como tan evidente, a muchos nos ha costado el mote de antipolicía, ¿no? Uno rápidamente lo ubican en ese lugar. Pero la policía se ha construido tradicionalmente en el Uruguay como un espacio de reclutamiento clientelar, ¿no? El cuerpo policial a lo largo del siglo XX, una buena parte de lo que gobernaron los partidos tradicionales ha sido un campo de reclutamiento clientelar mucho más que la construcción de un espacio profesional acorde a las necesidades del país. Y en la época de la dictadura eso fue todavía más evidente, al punto que la dictadura de hecho coopta a la policía para de alguna manera reafirmar su proyecto represivo. Y eso generó un desastre funcional que termina con la crisis del año 2001, con el año 2002, con la explosión del servicio 222. Bueno, cuando el Frente encuentra el gobierno en el 2005, encuentra una estructura institucional profundamente quebrada, ¿no? Privatizada, quebrada, desafectada en términos de orientación estratégica. Y algo hay que reconocer, y lo menciono muy especialmente esto porque todavía me resuena la interpelación del jueves pasado y el relato particularmente infeliz del senador Bordaberry con respecto al proceso de los últimos 20 años, y digo infeliz por utilizar una expresión más o menos amable, porque a pesar de todos los pesares, el Frente intentó tener una agenda de transformación poco coherente, poco sistemática, errática. Bueno, ahí en el medio apareció también la posibilidad de la reforma del proceso penal, el proceso penitenciario, las reformas en la transformación del proceso penitenciario no se pudieron materializar, hay un largo etcétera. Pero, de algún modo, no vamos a tener políticas de seguridad más eficaces, más eficientes, si no partimos de la base que hay que hacer transformaciones de largo aliento. Y en ese sentido, cuando se habla justamente de políticas de más largo aliento, de políticas de Estado, uno también debe incorporar esto, ¿no? Es decir, si no cambiamos esas estructuras, si no hacemos los modelos policiales vertebrados sobre otras lógicas, mucho menos inerciales, mucho menos represivas, mucho menos arbitrarias, mucho menos burocráticas, si no flexibilizamos e instrumentamos un sistema de penas alternativas, si no perseguimos y castigamos el delito de otra manera, si no mejoramos los niveles de investigación criminal. En el último tiempo, en el último año, hay una noticia buena ahí que emerge, que aparece, y es que efectivamente el porcentaje de esclarecimiento de los homicidios ha venido aumentando después de una caída muy grande.
Y eso seguramente tenga algo que ver con este descenso, con que todavía no es tendencia, hay que ver un poco cómo se comporta. Entonces, hay mucho para hacer. Yo sigo creyendo que hay como dos escenarios, ¿no? Que son importantes y estratégicos. El partido fundamental para reducir la inseguridad o para reducir los delitos, sobre todo ciertos delitos, y las percepciones sociales, son políticas de integración social. No hay vuelta, ¿no? Todo lo demás será persecución, administración, control de la pobreza y de la precariedad social con más o menos éxito, ¿no? Limpiaremos las calles, barreremos acá, utilizaremos las cárceles como depósito y tal vez eso pueda tener algún efecto, pero para tener efectos duraderos en las políticas de seguridad, el eje debe estar puesto allí, en políticas de integración social territoriales robustas. Ahora, también hay margen para hacer cosas desde las instituciones del sistema penal. Solo hay que cambiar las lógicas, solo hay que pensar esquemas mucho más serios y rigurosos. Y bueno, el plan algo reconoce, algo quiero decir, capaz que lo reconoce de una manera eufemística, menos enfática de lo que lo estoy haciendo yo ahora, y eso seguramente puede ser tal vez por convicciones o tal vez por mantener un cierto clima de cordialidad política. El programa lo reconoce y es una invitación a desarrollar planes de acción que van a implicar varias cosas, Leandro. Yo creo que también esto es importante. El plan es extenso, el plan no es un plan popular en el sentido de que uno pueda transmitir ideas sencillas en el sentido de ideas que tengan un marketing inmediato. Acá no hablamos de la reforma constitucional de Larrañaga, acá no hablamos de bajar la edad de imputabilidad, acá no hablamos de endurecer penas, acá no hablamos de la cadena perpetua, acá no hablamos de modelo Bukele, acá no hablamos de nada que, resuene en esa clave inmediatista y bastante poco efectiva, sino que yo creo que el plan necesita una traducción política. Necesita ser leído, ser discutido, necesita ser también posiblemente disputado, el propio plan, disputado, porque tiene zonas de disputa, esto que yo te decía, bueno, en la medida que tiene una visión más integral, en donde hay mucha coordinación interinstitucional, en donde un poco cambian las jerarquías de la lógica del Estado, bueno, ¿dónde tenemos que hacer más énfasis? ¿Dónde tenemos que priorizar? Bueno, hay esto que yo te decía, transformaciones institucionales, o el último de los ejes que nos habla de generar un sistema nacional de prevención de la violencia y el delito. Que ahí tal vez ese eje sea un poquito más programático, más difuso en comparación con los policiales tradicionales que siempre parecen tener como, ¿no?, un nivel más de definición del policiamiento, de la tecnología asociada al control, etcétera, etcétera. Bueno, muy a pesar de que alguien pueda en una visión o en una lectura hiperexigente decir que hay cosas que no están lo suficientemente claras, por lo menos en un plan de gobierno están dichas, están planteadas. Entonces me parece que el plan también amerita ser disputado dentro del campo progresista, dentro del campo de izquierda, y nos da una oportunidad, nos abre un conjunto de oportunidades políticas dentro de un escenario que, por cierto, y creo que la interpelación del jueves pasado demuestra que es un escenario, ya lo sabemos, pero quiero decir, lo ratifica, que es un escenario de disputa política muy, muy adverso, muy agresivo, muy violento, en donde la interpelación del jueves pasado, más que interpelar al ministro actual, era una interpelación al proyecto de izquierda, ¿no? Al proyecto de izquierda que fue, y el proyecto de izquierda inventado en la cabeza de la derecha. Entonces era un tiro por elevación. Fue una interpelación, a mí me generó una preocupación política muy grande, como caja de resonancia de un estado de ánimo que aparte está en un contexto político también regional y mundial que precisamente no invita al optimismo. Rafael, una de las cosas que señaló el senador Bordaberry en la interpelación tiene que ver, él dice, la peor época de la seguridad pública fue entre el 2010 y el 2020. O sea, trata de ubicar ese gobierno, el centro de los gobiernos del Frente Amplio. Y además
plantea que tenés una mirada, que el ministro tiene una mirada izquierdista, porque en esos términos se habla, ¿no? Una especie de política de seguridad marxista, que protege a los delincuentes, más o menos en esos términos. El discurso, no sé si se aparta mucho de los discursos simplistas y de derecha, ¿no? Pero el momento, esto es lo que te quiero preguntar, yo no soy un lego en esto, pero la impresión que uno tiene, o que yo tengo por lo menos, es, bueno, hay cambios en los números, hay cambios en los fenómenos de la delincuencia en la sociedad uruguaya que también se han apartado en estos últimos años de los valores históricos. El número de homicidios está triplicado, ¿no? De 5 a 12, ponerle por cada 100.000. Fenómenos que antes, no digo que no sucedieran, pero que ahora tienen otro impacto. La banda narco exportándote 4 toneladas de cocaína, en fin, todas esas cosas están sucediendo o suceden. Y una sociedad que de antes de la pandemia a después de la pandemia es como que fuera otra sociedad. Y ahí es donde tengo esta preocupación. Problemas que son tan complejos que no pueden ser resueltos mediante simplismos, se enfrentan después con discursos muy simplistas, pero que son muy efectivos. Porque, ¿no? El discurso Bukele es muy efectivo, aunque no resuelva nada. Y vos tenés que discutir desde otro lado y el tiempo apremia, ¿no? La demanda está, la demanda social, la ansiedad social por resolver los problemas existen. Totalmente. Yo creo que estamos en un escenario... Es muy adverso eso para discutir, ¿no? Es muy adverso para discutir, y donde encontramos justamente la vía de escape, el foco de acumulación, la perspectiva que nos permita romper algo de eso, que es un poco mi preocupación, y por eso la valoración también que yo hago de este plan. Porque de algún modo es un debate recurrente de estos últimos 20 años. Esto mismo que uno puede plantear ahora en términos de un discurso izquierda-derecha en torno a la seguridad o la ofensiva mediático-política de los sectores más conservadores para tratar de ir detrás de la demanda de la seguridad, que obviamente está arraigada en muchas cosas, pero en un problema de violencia y de delito y de victimización inexorable, que nunca nadie lo ha negado. Entonces, esa propia dinámica que parecía la del otro día ser lo mismo que yo vengo escuchando hace 20 años, no es simplemente una simple repetición, sino que es una repetición empeorada, agravada, porque lo que puede llegar en ese sentido siempre es peor, y lo hemos visto, ¿no? Los gobiernos de América Latina han tenido giros hacia la derecha, bueno, no solo en América Latina, pero han tenido giros a la derecha, como en el caso de Chile, justamente en ancas de estas cuestiones, y detrás lo que aparecen son proyectos represivos mucho más terribles y al mismo tiempo mucho más sofisticados. Entonces entramos en una deriva, o el Uruguay puede entrar en una deriva, pero que a su vez está en la base también de un conjunto de... Porque estas discusiones políticas o este clima de discusión o estos contextos se han dado en un profundo proceso de reconfiguración de las violencias y de los delitos. Esto es así, que nosotros... Ese es el problema, ¿no? O sea, la lectura que hacía la oposición el otro día en la interpelación y el propio Bordaberry está plagada de errores, de sesgos. O sea, él le hace la lectura de los hurtos y de las rapiñas en 20, 25 años como si esos indicadores pudieran leerse naturalmente, ¿no? Como si fueran indicadores no contaminados. Entonces, él, frente a la respuesta de Negro, decía, bueno, el ministro Negro se retrotrajo al gobierno de Valle, cuando ese gobierno en realidad no generó aumento de rapiñas. Bueno, los datos estadísticos del Ministerio del Interior previo a la creación del Observatorio de Violencia y Criminalidad son datos absolutamente inválidos, ¿no? Eso se sabe bien, había subregistro policial, o sea, había un problema enorme de ocultamiento de información, en fin, no se pueden leer como tendencias lógicas. Si uno hace un análisis de la evolución de los últimos 20 años, de la victimización global en el país, por ejemplo, a través de las encuestas del Latino Barómetro, la lectura no es la misma. O sea, la lectura claramente indica otra cosa, más allá de que está en niveles importantes. Ahora, el crecimiento de los homicidios es indiscutible.
Eso es indiscutible. El homicidio en el Uruguay se duplicó. Esta es una vieja cuestión que allá en el año 2012 advertimos con mucha preocupación la relación que empieza a haber o que empezaba a haber justamente entre el control policial, los territorios, la expansión de ciertas lógicas de mercados ilegales, la regulación de la policía, la disposición de armas de fuego. O sea, empezaban a ver, hicieron como eclosión un conjunto de dinámicas muy explosivas que han terminado con una tasa de crecimiento, si bien ahora está meseteada o pueda tener algún retroceso. Bajando, ¿no? Sí, hay que ver un poquito ese proceso. Estamos en tasas de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que es el doble de las tasas históricas, y le contamos las muertes, dolosas, pero hay que ver los intentos de homicidio, los heridos con armas de fuego. O sea, hay una geografía de la violencia que además está muy enquistada en determinados territorios que se trenzan con cuestiones de mercados ilegales, de precariedad socioeconómica, de otros factores estructurales, que en el momento en que se daba, creo yo, que no hubo la suficiente capacidad de anticipar o de dar una respuesta mucho más contundente, más allá de las clásicas respuestas policiales, ¿no? Entonces, claro, eso junto con otras cosas y con la pregnancia y la rapidez de la articulación de los mercados ilegales, fundamentalmente vinculados al narcotráfico, pero no solo al narcotráfico, que ha habido desplazamientos geopolíticos, es un escenario, la prevalencia de las armas de fuego en manos de la población civil, un dato histórico, factores de riesgo que en el Uruguay se vienen señalando hace 40 años, pero que en algún momento se activan y generan estas consecuencias, la propia política criminal, la situación del sistema carcelario. O sea, navegamos sobre la base de problemas reales de muy difícil articulación. Que a veces, esto también me resulta muy importante porque hacemos lecturas de estos procesos, que como tú decías tienen enorme complejidad, y los analizamos a ver cómo se comportan cada 5 años, ¿no? Como si los procesos fueran manejables por la gestión de un ministerio. La gestión de un Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, yo en estos 5 años hice esto, tuve 10 rapiñas menos, y yo tuve 10 rapiñas más, y a vos te subió el homicidio 5 más, y a mí me bajó 5 menos. O sea, ni las subas ni las bajas se explican o se terminan explicando por el desacierto o el acierto de una gestión. No quiero decir que la variable de la gestión del sistema penal, de la policía, de un ministerio, de una política pública no tenga incidencia, pero a veces no la tiene, para arriba y para abajo. A veces, el otro día el senador Bordaberry hablaba de cómo los paraguayos han ido modificando sus tasas de homicidio. Él decía, éramos los mejores de la clase y pasamos a ser los peores. Lo cual no es cierto, porque a nivel regional nunca estuvimos mejor que Chile y Argentina, estábamos más o menos parecidos, y durante mucho tiempo, que nosotros no estábamos tan mal, los chilenos y los argentinos tenían tasas muy por debajo. Los paraguayos sí, ¿no? Los paraguayos bajaron sus tasas de homicidio entre el 2000 y el 2010, casi de 20 a 10, pero eso que es un éxito, mejoraron, profesionalizaron la policía, tuvieron elencos políticos de gran eficacia. A veces particularmente los homicidios y ciertos homicidios se reacomodan en la medida que hay también un reacomodo del negocio criminal, ¿no? En la medida que grupos monopolizan y no necesitan de la violencia. Puede haber factor, o a veces hay negociación. ¿Cómo bajó El Salvador sus tasas de homicidios previo a la llegada de Bukele? Bueno, había negociaciones expresas entre el gobierno y las pandillas que digamos, negociaban un alto el fuego. Eso tenía el propio Bukele, ¿no? Está bastante demostrado que logró llegar a abatir las tasas de homicidio por negociaciones que se dieron. O sea, no hay una relación directa, ingenua. Después somos nosotros los ingenuos, ¿no? De creer que un fenómeno como el delito y el delito complejo y la criminalidad compleja puede leerse a la luz del desempeño de un ministerio o de un ministro en particular o incluso de un gobierno, ¿no? O sea, tenemos que sacar de esa que fue lo que yo vi el otro día, sobre todo al lado de la oposición, porque eso hace perder el foco.
Y yo creo que el plan de seguridad recupera esa mirada compleja y de alguna manera invita a una perspectiva mucho más integral. Rafael, vamos a hacer un corte y Con mucho enseguida gusto. seguimos conversando sobre este tema. Me pasamos unos minutos, pero después... EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Sabías que Graciela Rodríguez compra en VSUR? ¿Pueden creer? Me contrataron de influencer de VSUR porque soy clienta. Sí, en serio. ¿Clienta? Posta. Me pidieron que muestre cosas de mi vida cotidiana. Y además quiere que les muestre algunas de mis rutinas de belleza favoritas. Y no me pierdo venir a los supers de VSUR. ¿Sabes por qué? Porque amo los carritos. Los amo, los amo. Y yo, Fernando Tetes, también soy cliente y te los recomiendo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos conversando con el sociólogo Rafael Paternay. Rafael, viste que unos días después de que se presenta la estrategia de seguridad pública, el gobierno también presenta una estrategia para la población de calle, donde tuvo también el presidente y en ese caso el ministro Gonzalo Civita, el ministro de Desarrollo Social. Y una de las cosas que dice el presidente Orsi cuando está haciendo esta presentación es, maneja un guarismo, puede ser discutido, pero él dice 60%, después vi que por ahí que hay discusión sobre si es 60, si es 50, si es 40, cuál es el número exacto, pero es un guarismo alto, de las personas que están en situación de calle pasaron por el INR o el INISA, o sea, por los sistemas de privación de libertad, es decir, personas que cometieron algún tipo de delito, este es el flujo que yo estoy imaginando, fueron presos, salieron y fueron a la calle directamente. Y se genera un nuevo círculo donde la gente está desesperada por la cantidad de gente que hay en la calle, pero el círculo es como cárcel, calle, calle, cárcel, y además con cierto grado mucha afectación de la convivencia. No estamos hablando del mendigo de los típicos clochard, no sé qué, no, estamos hablando de hostilidad, de problemas entre los vecinos, sí, claro, de una especie de tensión, de violencia ambiental, llamémosle. Entonces, ¿cómo ligamos esto? Porque este es otro fenómeno que tenemos que pensar. Si decimos, aumentó muchísimo con la LUC, por ejemplo, en los últimos años la población carcelaria, lo que es indiscutible, porque estamos como en 17.000 presos, ¿no? En los últimos años ha aumentado un montón. Pero tampoco podés liberar y que vayan a la calle, ¿no? ¿Qué respuesta tiene el Estado ante esta situación? Nada, te pregunto porque quiero vincular los dos fenómenos. Sí, claro. En realidad se vinculan... Pero no vincularlo desde la estigmatización de que el tipo que está en la calle es un delincuente. Yo no lo sé. Pero eso puede haber sucedido. Sí. Lo que pasa es que eso también funciona en la vida cotidiana. O sea, funcionan las maneras que nosotros tenemos de decodificar
de construir la mirada y de generar la demanda, y después a su vez eso condiciona la respuesta de política pública. Entonces no hay forma de sacarlo. Me parece que ahí se dan dos cosas interesantes para ver en términos de la interrelación. Por un lado, justamente la descomposición profunda en capas bien complejas de lo social, en términos de la desintegración, desafiliación, anomia. Podríamos buscar ahí algunos términos entre clásicos y no tan clásicos para entender esta pulverización. Ya no es solo la exclusión socioeconómica, Claro, ya no es el Gini lo que te mira esto. Exacto, cuando yo hablaba de la integración social, no me refiero solo a las variables de ingreso, a las variables solamente económicas, que también obviamente están incluidas, sino a la dimensión profunda de lo social, en el sentido más integral que lo social tiene, como los lazos que nos atan a muchas cosas en la construcción de una pertenencia o no pertenencia. Entonces esto tiene que ver con una cantidad de factores que, podríamos hablar de procesos de pulverización social, que por otro lado también abastecen parte de una discusión sobre otras violencias enormemente impactantes, pero más silenciosas, violencias más de naturaleza implosiva, como las tasas de suicidio que el país tiene, ¿no? Que estamos de alguna manera discutiendo todo esto y todavía sin poder llegar... El otro día vi un mapa y el Uruguay, de color... Más allá de la etiqueta de la salud mental, o que entraría solo en la salud mental, el suicidio no creo que se explique solo. Pero es muy alto, muy despegado más de América Latina. También es un tema estructural en el Uruguay, y también debe verse en los procesos estos de descomposición, de pulverización, de las formas de integración social y de la construcción de los lazos sociales. Pero no me quiero desviar, porque eso también obviamente explica, para el caso uruguayo y posiblemente para los casos contemporáneos, de la explosión, de la generalización de los procesos de exclusión, de calle, de precarización, de vida a la intemperie que las sociedades contemporáneas parecen estar produciendo en escala importante, y que en el Uruguay han adquirido además una visibilidad y una intensidad todavía más grande. Eso por una parte, pero por la otra también hay como una doble convergencia. Las propias políticas estatales son productoras de eso. Las propias políticas estatales son productoras de eso. El propio conjunto de decisiones, por eso yo te decía en el inicio, en el arranque de la importancia de pensar transformaciones institucionales y de pensar instituciones nuevas que al mismo tiempo impacten sobre las nuevas problemáticas. Entonces, el proceso de crecimiento de la población carcelaria, que se intensifica con la LUC, no empieza con la LUC, digamos. Hay que lamentablemente retrotraerlo a algunas transformaciones en materia de política criminal que el país se dio a partir del año 2018, que han experimentado esto, ¿no? De pasar a tener prácticamente 1.000 reclusos más cada año. La LUC obviamente lo aumentó, lo aceleró algo, pero ya una tendencia cuando el porcentaje de crecimiento de la población carcelaria en décadas pasadas, que ya era alto, no se compara con esto. Y esta idea de la cárcel depósito, ¿no? Es eso, lo que tenemos como política, que además nació como política de control del delito, ¿no? Después de la reforma del Código del Proceso Penal, el ministerio de aquel entonces y la policía decía: tenemos que cerrar todas las llaves de la cárcel porque esto es lo único que nos permite contener el delito. Bueno, se cerraron todas las puertas, digamos, todos los cerrojos de los institutos liberatorios. El país empezó a crecer exponencialmente sus tasas de prisionización, que ya eran de por sí altas. Y claro, eso en algún momento derrama, ¿no? No solo eso, sino que además la ausencia de políticas de reinserción, la ausencia de política de revinculación, es el vacío absoluto en el cual toda esa zona del Estado ha quedado, en la orfandad en la que ha quedado, que ha sido como un mecanismo de producción de exclusión que se retroalimenta en los porcentajes de reincidencia y seguramente en las habitabilidades a la intemperie.
No tengo manera de decir el porcentaje de personas en situación de calle que han pasado por el sistema carcelario, porque tal vez algunos de los datos más confiables referían quizá a censos anteriores o a registros anteriores que ya se han visto superados por la cantidad de información. Posiblemente el Estado no los tenga tampoco, ¿no? O sea, ya el grado ¿cómo llamarlo?, ¿no? El grado de desentendimiento de esta parte del problema hace que incluso el Estado ni siquiera tenga información más o menos confiable como para el seguimiento de trayectorias. Entonces yo no me animaría a hablar de algún dato, pero sí posiblemente podamos decir a ciencia cierta que es un porcentaje muy significativo en ese doble cruzamiento. Entonces ahí vos tenés en la emergencia de la situación de calle, en el problemón de situación de calle instalado en el Uruguay con todas las derivas que eso tiene, con todos los dilemas que a su vez genera, con todas las interpelaciones comprensivas que eso genera, ese doble movimiento de, por un lado, bueno, procesos de descomposición social, de pulverización de los lazos sociales, por decirlo de una forma rápida, pero al mismo tiempo las consecuencias más extremas de las políticas institucionales, de las políticas criminales, de las políticas de administración y de gestión de la precariedad social en el país. Entonces se te mezclan ahí. Digo esto porque la cárcel que tenemos hoy no es producto del azar o de que como el delito ha crecido y entonces tenemos esto. También son productos de decisiones políticas. De decisiones políticas en su momento que han ido acumulando esto y que ahora, cuando hay que afrontarlo de alguna manera, lo que nos encontramos son con problemas o con procesos infinitamente más agravados, más difíciles de decodificar, más difíciles de modelar y por supuesto más difíciles de reconducir, ¿no? Entonces, ahí este gobierno tiene un enorme desafío de jugar con esos dos tiempos, entre poder dar realmente una mirada paciente y profunda, estructural, y al mismo tiempo administrar estas presiones demagógicas o estas demandas que bueno, que en algún caso cuando provienen de la vida cotidiana y de la gente pueden tener su sentido, su comprensión y su justificación, pero que también están muy claramente acicateadas por un estado, por un clima, por una ecuación emocional en términos de discursos más reaccionarios y conservadores que aprovechan sin lugar a dudas estos escenarios. Y eso es un poco la clave de época y el enorme desafío que el gobierno tiene, en donde más que mostrar debilidad, lo que debería es justamente fortalecer y radicalizar alguna de sus premisas más estratégicas. Bueno, pero te quiero preguntar en ese entorno, porque vos, o en ese marco, vos tenés que salen encuestas, ¿no? De empresas encuestadoras instaladas, no me refiero a encuestas, yo qué sé, no, de las empresas encuestadoras instaladas en Uruguay, que dicen que los uruguayos consideran, no sé, que Bukele es el presidente extranjero con mayor aprobación en el Uruguay. Obviamente a caballo de su política de seguridad. Más allá de que salga el país de Madrid y diga el 40-35% de las personas presas en El Salvador no tiene causa penal ninguna, están presas por tener un tatuaje y además se producen 500, 600 muertos dentro de ese sistema carcelario sin ningún tipo de garantía, con 80.000 presos en un año. Pero lo cierto es que los números dicen que en el Uruguay una creciente parte de la población considera que ese es un presidente que... Y en ese contexto se mueve el gobierno uruguayo y la izquierda uruguaya. Y yo veo, no sé, al secretario general de la presidencia decir, sí, yo soy antichorro. Conozco al secretario general de la presidencia desde mucho antes y sé perfectamente que es una persona con una cabeza de izquierda. Sin embargo, me imagino que de decir cualquier otra cosa que diga, en este contexto me hago apalear por la ciudadanía. Muy débil veo yo a la izquierda en esta discusión. Y además no la veo con mucha ganas de asumir la discusión, ¿no? Sí, y mientras tanto avanza ese pensamiento. La debilidad es un problema que venimos arrastrando desde siempre en este terreno, no es una debilidad nueva. Pero acá tuvimos a un José Díaz hace 20 años. Sí. Primer ministro de Interior de la izquierda. Sí, claro. Y todavía y justamente estigmatizado
con una gestión que aparte duró 2 años. Pero lo que quiero decir con es... números muy exitosos. Tu Sí, política de total, humanización de las cárceles creo que es la más exitosa que hubo. Totalmente. En términos de reincidencia, en términos... bueno, y aparte, bueno, no quiero entrar en eso, pero el otro día se decía en la interpelación que la ley de humanización, la liberación anticipada de reclusos, había generado un 55% de reincidencia en el primer año. La verdad que 20 años después me estoy enterando de esos datos que no sé de dónde los sacan, ¿no? Realmente... de una política pública que habrá que rediscutir, pero no es eso lo que estamos discutiendo, sino el clima en el cual esas medidas de alguna manera operan. Y ahí es donde las debilidades, porque a ver, las encuestas de opinión pública son parte del debate público también. O sea, las encuestas de opinión reflejan, pero no reflejan enteramente el estado del alma de las sociedades. ¿Las sociedades son punitivas o las sociedades demandan mano dura? Sí y no. Depende. También son fuerzas sociales moldeables. O sea, recuerden la baja de la edad de imputabilidad y recordemos también el plebiscito de la reforma de Larrañaga, ¿no? Ninguno salió. Ninguno salió. Entonces, a la gente, los procesos de construcción de la opinión pública, que es ahí donde me quiero detener también, tienen sus matices. Y las encuestas, si uno dice el gobierno tiene que ser más duro con el delito, sí, el gobierno tiene que ser más duro con el delito. Pero eso también tiene fisuras y todos nosotros también tenemos grado de razonabilidad en donde esas opiniones las podemos ir adaptando, las podemos ir moldeando. Y es ahí donde la política juega un papel pedagógico crucial. Entonces, en lugar de tomar esos datos como datos enteramente ciertos o afiliarse a lo que el dato está diciendo para decir, miren lo que dicen las encuestas, hagamos cosas que le den la razón, justamente lo que hay que hacer es todo lo contrario. Empezar a ver dónde están esas fisuras de las encuestas y empezar a hacer un trabajo pedagógico que empiece a problematizar ese resultado, no a tomarlo como un dato cierto. Abandonar, yo no quiero pecar de ingenuo porque ya el reproche es como recurrente, pero de alguna manera hacer el realismo político un poco más sofisticado. Un poco más sofisticado. Uno cuando va a los territorios y a los espacios más vulnerables y a los espacios más embromados, a mí me toca trabajar en zonas hace ya muchos años extremas, de violencia extrema. Uno no encuentra registros de punitividad como encuentran las encuestas. Y podrá haber, sí, alguno que pueda soñar con Bukele, o podrá haber, obviamente, sí, esas expresiones, pero en general en los lugares más torcidos, más quebrados, más erosionados, no siempre aparece el sentimiento... Quizás estamos reflejados en otros barrios, ¿no? Más reflejado en otros barrios, o más la política contra los otros. En términos de construcción. Y bueno, la gente toma el modelo Bukele porque también el modelo Bukele es un eslogan, como en su momento lo fue la tolerancia cero, o el modelo de Giuliani, de la policía, de la mano dura, el modelo emblemático neoyorquino de la década de los 90. Entonces empieza a ser un eslogan, un marketing que se transforma, que se va como... Es un negocio, además. Un gran negocio basado en toda una serie de premisas falsas. ¿Te acuerdas que acá que se reproduce? Precandidatos contrataban para sacarse una foto con Giuliani? Vino Rudy Giuliani, trabajó con la campaña de Novik. El problema es que Giuliani ya había venido contratado por el propio gobierno de Tabaré en esos años, ¿no? Entonces, son esas cosas insólitas que Giuliani llegó al Uruguay 20 años después, que ya prácticamente en toda América Latina se le daba la espalda. Pero a lo que voy es que con esto de Bukele opera lo mismo. Empieza a transformarse en eslogan, en cuestiones de marketing en torno a la seguridad que se van reproduciendo, que prenden y que después las encuestas de opinión lo que hacen es medir un poco el conocimiento y la adhesión que supuestamente la gente tiene sobre eso. Entonces, como aparece eso, ya tenemos que bukelizarnos o salir a decir que somos antichorros para demostrar que no. Y ese camino, porque eso es una discusión política que hay que dar, ¿no? Ya lo probamos. Ya tuvimos antichorros, ya dimos giros al realismo de derecha con gobiernos de izquierda en Uruguay y en varias partes de América Latina. Ya hemos hecho cosas ¿no? Ya hemos demostrado, como el otro día en la interpelación, que Bordaberry estaba horrorizado porque en el documento y en la estrategia no se mencionaba la palabra represión.
¿no? Y después parte de la bancada o algunos sectores del Ministerio del Interior decían, no, nosotros reprimimos el delito. Es decir, como esas claudicaciones, esas de ¿por qué hay que hablar de represión? Hablemos de control, hablemos de conjuración, hablemos de sanción, hablemos de investigación criminal, pero demos disputa ideológica en las cuestiones más importantes, sin que eso suponga debilidad. Porque lo otro es esta escenificación, ¿no?, de la fortaleza, del mando, del ser antichorro, de la condena moral, del modelo Bukele. Y yo lo que creo, por lo menos la experiencia o la evaluación que yo hago de las políticas del Frente, pero también en muchas partes de América Latina, que con esos ejercicios mimetistas o con esos ejercicios de claudicación ideológica no nos fue bien. Entonces, bueno, si no nos va a ir bien, incluso electoralmente, ¿no? Si no nos va a ir bien, yo prefiero que me vaya mal sin renunciar a mis convicciones o a un proyecto en el cual uno pueda estar más decididamente convencido. Entonces, ahí hay un dilema, ¿no? Que no es fácil. A ver, yo digo esto y sé que para la gestión política el grado de movilidad o el grado de movimiento que uno pueda tener para dar respuestas eficaces y al mismo tiempo sintonizar con las demandas de la gente en estos temas no es una cuestión que se dirima fácil. Yo ahí siempre parto de la base que la política tiene una capacidad performativa en donde hay que salir a convencer, en donde hay que salir a hacer cosas que a su vez demuestren ciertos niveles de eficacia y de efectividad que vayan destruyendo ese sentido común punitivo, que no es fácil, y que no tomemos... A ver, estas encuestas de opinión reflejan en realidad una visión... Las construcciones de opinión pública son parte de las disputas políticas, porque da la casualidad que justo aparece una medición sobre la eficacia de Bukele ahora, o sea... es una operación, no tengo duda de que el otro día el diario El Observador lanzaba una encuesta también para preguntarle a la gente, el gobierno debe ser más duro con el delito. Bueno, sí, son operaciones, las encuestas también sesgan de alguna manera lo que se quieren obtener. Y también, ¿no?, se sesga qué consideramos delito, porque se instala que la preocupación del delito es de la violencia social, que es indudable que eso es pero no se instala en otros delitos, o sea, nadie se pone, no se instala como un problema de seguridad pública el negociado de Cardama, que le cuesta al Uruguay, no sé, millones de dólares, o lo de conexión ganadera, más allá de los ahorristas, y son tremendos delitos, sí, claro, con un impacto económico, un impacto brutal. Y eso no se instala como ese no es el problema de seguridad pública. Cuando hablamos de seguridad pública, la gente no está pensando en eso, te lo aseguro. La gente piensa en otra cosa. Sí, sí. Y eso es también una operación. Nos quedamos un poco sin tiempo, Rafael, pero tengo una reflexión que compartir que seguro... Ojalá un día le demos una oportunidad a una sociedad más igualitaria, porque las sociedades más igualitarias son menos violentas, pero claramente menos violentas. Eso que vos estás planteando como una prédica, a veces uno siente que está arando en el mar, pero cualquiera va a una sociedad más igualitaria y con mejores indicadores sociales y son mucho menos violentas, más allá de perturbaciones que pueden aparecer por fenómenos que además a veces son externos, como esto de que vienen los narcos y te usan el puerto porque no saben por qué, porque se les ocurrió que les quedaba mejor y otro día van y usan el de Rosario o el de Guayaquil, yo qué sé, pero que va como cambiando el armado del negocio, como seguramente en Paraguay, antes había una violencia por el tema del negocio de la marihuana, el tabaco, no sé qué, y eso se trasladó y puede haber la violencia. Puede haber bajas de violencia en donde haya una fuerte regulación de la ilegalidad o de los mercados ilegales. Hay que tener cuidado con eso también. Sociedades muy desiguales, profundamente con zonas muy partidas en términos de una regulación social de fuertes grupos organizados que te pueden bajar también los niveles de violencia, ¿no? Porque hay un monopolio, por ejemplo. Claro, exacto, sí. Ejércitos narcos que ejercen esos mismos una especie de control. O desplazamientos, o sea, mil cosas que pueden... Pero no hay duda, o sea, que no hay duda que sociedades más igualitarias. Ahora, también es verdad que hay que seguir trabajando en la reducción de las brechas de impunidad. Por supuesto que el delito tiene una connotación moral que no es aceptable y tiene que ponerse en ese contexto de disputa también.
pero hay que pensar mecanismos de sanción alternativos, tiene que haber otra manera de imaginar respuestas que no sean simplemente... ¿Qué estamos pensando? ¿Que en 10 años, 20 años tengamos 30.000 presos? Bueno, es que al ritmo que vamos, entonces... Eso va a ser y al mismo tiempo eso es lo desesperante, porque uno 20 años atrás decía, cuidado, porque va a pasar esto. 4.000 presos. Claro, los problemas se agravan y después el margen para hacer cosas es cada vez más complejo, la exigencia fiscal también es cada vez más compleja. Y bueno, obviamente que Uruguay tampoco está por fuera de las determinantes regionales y las dinámicas geopolíticas, ¿no? Eso también hay que tomarlo muy en cuenta, porque los temas de la violencia y el delito no solo se regulan con variables domésticas, sino que están atados a Entonces, hay algo del debate que se ha perdido, creo yo, en la agenda internacional, y con esta agenda internacional de la política de seguridad que Estados Unidos de alguna manera instala en el continente. Hay todos otros debates que han quedado también muy fuertemente soslayados, sobre todo en términos de legalización de las drogas o de mecanismos regulatorios más profundos y más consistentes de los que tenemos ahora. O sea, hay un renacer, un rebrotar de esta idea de la guerra a las drogas a través de la idea del escudo de las Américas. Espero que nos integremos. No, yo espero lo mismo, pero que hay que seguir con muchísima atención, porque eso también tiene impacto en la calidad de vida de nuestros procesos internos. Muchas gracias, Rafael Paternay, por habernos acompañado. Leandro, un gusto. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya charlamos, tomamos un café con Víctor Hugo Poppi, adelando en Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese, vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensa en Macro, que te conviene más. Pensa en Macro, que es negocio redondito, que huelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre pajarita que me gritas al pasar, y haceme conocer, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca, sacate el antifaz, te quiero conocer. Y volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando.
Estamos ya disfrutando un café con Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo andas, Poppi? Bien, Leandro, ¿cómo andas vos? Yo bien. Estoy contento que mi cuadro sacó un buen resultado, aunque podría haber sido mejor. ¿Sabés qué? Lo que pasa es que los árbitros se No lo comen. vi todo el partido, un pedacito, ¿no? Pero no viste el penalazo que le hicieron a Leo. No, tremendo, con las dos piernas. Pero bueno, bien, Poppi, bien. Y estoy además elegantemente vestido, creo yo, porque Polanco, qué lindo que es esto. Hay un tero ahí. Sí. Y Polanco tiene un tero. Vayan a Polanco, que es preciosa la ropa que tienen ahí en cualquiera de sus locales, en Montevideo, en su local en Florida, ahora en Paysandú, Durazno, en Polanco.uy. En Polanco.uy podés también conseguir la ropa. Y tiene de todo, hasta tiene colección de mujer, pero salió ahora la colección otoño-invierno y yo la uso porque me encanta. Y tienen sí un tero, es verdad, porque lo que vos estás señalando es verdad. Tienen un terito porque es con del interior del, No, pero va a ser del Uruguay. Del Uruguay. Es el ave típica del Uruguay, ¿no? Por eso, ellos usan eso, ellos... ¿no? Fíjate que había, hasta en el Estadio Centenario había teros. Sí, ¿te acordás? Hay que tener cuidado los teros, porque viste que los teros tienen esos pinchos así en la sala púas, sí. y si se enojan te dan, ¿no? Pero, ¿te conocés algo más uruguayo que un tero? El tero es el teruteru, un ave de nuestros cielos y de nuestras tierras. Bueno, Poppi, ¿cómo andamos? Bien. Vi el otro día, el miércoles el show. De Legítima Defensa con Julieta Zidane. Le hicieron bullying a Julieta. ¿Por? Con el tema de la muralla. Sí, la adora la gente a Julieta. Porque eso estuvo bueno. Porque Julieta no conocía la muralla de Nicolás Guillén. ¿Sabes? La música de Quilapayún. Me acordé de una cosa de la muralla. Hay una versión de Leo Maldía. Sí, hay. Está muy buena que dice... Acá Fermín nos puso la canción en el programa. Fue muy gracioso. Está bueno porque dice... ¿Tú quién es? ¿Tú quién es, no? Felipe González. Entonces, decirle que sí, pero no le habla. Sí, ¿te acordás? Decía así, decirle que sí, pero no le habla. Bueno, algo así le aplicó Irán, está aplicando Irán en el estrecho de Hormuz. Ahora estaba mirando ahí las páginas, los portales. ¿Fue el viernes o es el sábado la reunión? Bueno, estaba programada para el sábado. Estamos grabando ahora, entonces supongo que antes de que bajara el avión de J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos y uno de los negociadores, junto con el yerno porque Trump manda a su yerno, ¿no? Y mandó a su mujer a la ONU. Y son negocios personales. Antes el presidente del Parlamento iraní ya había dicho, antes de la negociación tiene que detenerse el ataque en el Líbano y además tienen que levantar las sanciones sobre los activos iraníes. Y me da la impresión de que Israel, que siguió con la masacre, está obligada a negociar. Estados Unidos está obligándola a negociar. Bueno, lo que pasa es que Israel lo hizo para bombardear. Pero no quiero decir, como estamos grabando el viernes y esto está siendo el domingo, de repente el sábado Israel te tira una bomba atómica, porque lo que dice Tucker Carlson, ¿no? De que es evidente que Israel lo que quiere es tirar una bomba atómica sobre Irán. Ya a esta altura, cuando uno mira a Netanyahu, no puede dudar. Netanyahu el sionismo radical es una maquinaria asesina y si puede matar a todo el mundo, va a matar. El bombardeo al Líbano, ahí a Beirut, fue para torpedear el acuerdo Y además a población civil. A población civil, cientos de muertos en una masacre. Es una cosa... Además hay un problema grande ahí porque... Aprobaron en el Parlamento eso, el ahorcamiento a los palestinos. Sí, además quieren apropiarse de una parte del Líbano también. Del sur. Están en la lógica de... ¿Cómo era la de Hitler? El espacio vital. Si vos tenés que
a mi gusto, ¿no? Netanyahu es una figura comparable a Hitler. No por los efectos todavía, porque Hitler mató millones y millones de judíos en campos de concentración, millones de soviéticos. O sea, el holocausto son 6 millones de muertos. Yo no lo quiero subestimar, la Shoah. Pero la filosofía de Netanyahu es de limpiezas étnicas, de destruir poblaciones enteras, de no detenerse ante nada, ni ante niños, ni ante mujeres, ni ante civiles, nada. Tiene otra similitud que no sé, hay que ver. Y además es claramente supremacista, es racista. Hay otra similitud. Vos fíjate que Hitler fue derrotado porque fue derrotado militarmente. Adentro no tuvo problemas, ¿no? ¿En Alemania? En Alemania. Y la resistencia la cayó, la mató, la metió preso. Mataron miles de comunistas, mataron miles de todo tipo. Por eso te digo. O sea, no quiero decir que no hubo resistencia, la hubo en condiciones muy adversas y fueron masacrados, ¿no? Claro, pero tuvo respaldo social, claramente. Y acá también tiene respaldo social. Es que yo creo que los pueblos cuando se fanatizan en el supremacismo producen respaldo social a figuras como Hitler, como Netanyahu, como Trump. El supremacismo produce una cultura. Yo siempre me acuerdo de una intervención, creo que era de un brasileño, en Macondo. Breno Altman. Que siempre se bromeaba con Teruggi por el tema de las elecciones, ¿no? Argentina. Que él decía que, si no me equivoco, decía que era necesario que la guerra se extendiera para poder frenar a Israel, ¿no? Claro, Altman además es una persona de la colectividad judía y un analista muy fino de todo lo conoce al sionismo, es como que lo conoce por dentro. O sea, bueno, hasta que no haya una respuesta militar, dice él, militar, ellos van a seguir en su proyecto, en Netanyahu, ¿no? En su proyecto de Gran Israel, patrocinado por los Estados Unidos, que por otro lado no sabemos si los Estados Unidos, Trump, no se quiere ir de la OTAN justamente para permitir que Israel enfrente a Turquía, que es el otro super enemigo. El otro enemigo que tiene. Entonces, pero que está dentro de la OTAN, ¿no? Fíjate que Turquía, si vos atacás a Irán, ya podés atacar a Turquía, porque estamos hablando de potencias que, o sea, no es lo mismo que Gaza. No es lo mismo que el Líbano. Es enfrentarte a potencias, ¿no? Potencias regionales, por lo menos, ¿no? Potencias medianas, ¿no? Sí, pero muy importantes. Es muy importante. Ahora, yo creo que Irán... ¿Vos qué pensás? Para mí Irán los derrotó. Hay una derrota de Estados Unidos. Vos fijate varias cosas, ¿no? No pudo embarcar a Europa en su guerra, ¿no? No pudo. Tiene problemas internos en Estados Unidos, ¿no? Muchos. Liquidó varios dirigentes de la República Islámica. Lo que quedó claro es que no fue Venezuela esto. No fue así. Y además la capacidad militar de Irán era importante, ¿no? Sigue siendo importante. Pero a mí lo que más me parece de la derrota política es que quedó aislado en la invasión a Irán, en el ataque a Irán. Sí, también creo que queda muy aislado porque la respuesta de Irán de propagar horizontalmente la guerra hacia las bases militares y demostrar que tenía capacidad de defensa y demostrar que podía cortar el estrecho de Hormuz, le genera un impacto económico tan grande que los europeos dijeron, no, si no negociamos, la crisis energética va a ser total. Tuvo un error de diagnóstico, ¿no? Muy fuerte. Primero se comió lo del estrecho de Hormuz, ¿no? Cosa que no creo que se la haya comido porque siempre se manejó esa hipótesis. Creo que subestimaron el poder de defensa. Pensaron que el mecanismo de decapitación iba a funcionar. Sí, o sea, subestimaron a la República Islámica de Irán. Que no sé por qué la subestimaron, porque a veces uno se convence de sus propias... pero la Revolución Islámica del año 79 fue un proceso popular muy profundo y es muy mayoritario en Irán. No significa que no tenga oposición a la que armaron,
pero no es verdad que vos matando al ayatolá se desmantelaba eso. Y si creías eso ya no lo creen, porque está claro que a los 3 días designaron al hijo como nuevo ayatolá, Pues al hijo de Ali Jamenei. Mataron varios dirigentes. A todo, decapitaron todo, el Basij, la Guardia Islámica, el gobierno, todo. No, fíjate la y barbarie. todos los cuadros que aparecen. La barbarie que dijo antes de la tregua esta. Voy a liquidar una civilización. ¿Y qué es eso? Usar armas nucleares. O sea, cuando veíamos los B-2 esos, ¿llevaban armas nucleares? Esa es la pregunta. Viste que volvieron, ¿no? Lo que también resulta raro la operación que hicieron, que dijeron que era el rescate del piloto, que metieron unos Hércules. Sí, pero ya quedó medio claro que fueron 2 operaciones, ¿no? Una Sí. era intentar robar el uranio. Ahí ya demostró Irán, para mí ya lo había demostrado, ¿no? Que también cualquier operación de esas es imposible. Es más, creo que es por eso que finalmente Trump se aviene a las demandas de Irán. O sea, Trump fue derrotado en esta guerra. Él tenía ese plan, que seguramente lo armó el Pentágono para robar el uranio, eso fracasó, le tiraron los 2 aviones, que tuvieron, y ahí no tuvo alternativa. 2 helicópteros, 2 Hércules. 2 Hércules, 2 helicópteros, un F-15, un A-10, otro, o sea, es demasiado, en un día, ¿no? Y entonces ahí tuvo... Me llamó la atención una cosa que salía el viernes, que Pedro Sánchez llama a crear un ejército europeo. Sí. Porque creo que, no sé si piensa que se va de la OTAN, Estados Unidos, piensa que Europa tampoco está a salvo de la locura de Trump, ¿no? Y fíjate que Israel también lanzó amenazas contra España, ¿no? Sí, pero yo te decía, Irán puso estas condiciones para la negociación. Para arrancar la negociación, cesa el fuego en Líbano y descongelamiento de los activos. Y antes de que arrancara la delegación hacia Islamabad, recibió Irán la confirmación de que iba a hacer. Popi, nuevamente, estamos grabando esto el viernes, capaz que mañana cambió todo y el domingo cuando la gente vea dice, te equivocaste. Pero en principio, ese alto el fuego iba a darse. Sí, no, pero además lo que tenés que En ver el Líbano. es que la operación quirúrgica que empleó Estados Unidos e Israel no resultó. No, fue un desastre. Por eso fue una derrota. Y por eso Trump tiene que aceptar los 10 puntos de Israel. Lo de Irán. Los 10 puntos de Irán, el primero es, nunca más me agredes. Son pesados, ¿eh? Levantamiento de las sanciones. Irán va a controlar el estrecho de Hormuz. Irán va a seguir enriqueciendo, va a tener su propio programa nuclear. Son muy fuertes los puntos. Se acaban todos los frentes, incluyendo el Líbano. De esos 10 puntos, si esos 10 puntos son aceptados así, Irán emerge como una potencia mundial. Ahí vamos, para Estados Unidos. Emerge como una potencia mundial. Otra cosa que Estoy convencido de que si Irán logra mantener el control del estrecho de Hormuz y levantar las sanciones, es una potencia mundial. Además que estoy convencido que demoran 3 meses en tener su propia bomba nuclear, ¿no? Pues ya está aturado. Además, no me acuerdo si era en el programa de Macondo que decían, vos fíjate que, ¿por qué no tocan Corea del Norte? Porque tiene la bomba. Tiene la ¿Tenés alguna duda? No tenés ninguna duda. Te salvás por eso. Fíjate que Lula llamó a armarse, ¿no? Y va a empezar una carrera armamentista, ¿no? Y si se desarma la OTAN, lo que dice Pedro Sánchez, va a ser así también. Primero que en la OTAN ya hay países que tienen armas nucleares. Sí, Inglaterra, Francia, tienen armas nucleares. ¿Sí? Eso es lo primero. En realidad te quedan 2 regiones que no las tienen. América y África. América Latina y África. Pero en Eurasia, Asia hay varios
En India, Pakistán, Corea, China. Y en Eurasia, bueno, podemos incluir Rusia, en Europa hay, y en el Medio Oriente incluso tenés Israel, ¿no? Con armas nucleares. Y acá están los Estados Unidos. Son 9 los estados que tienen armas nucleares que sabemos. Son Estados Unidos, China y Rusia, Inglaterra y Francia, esos 5, más Pakistán, la India, Corea del Norte e Israel. En el caso de Israel, asumamos que son armas nucleares de los Estados Unidos, claro, que Israel es un estado proxy. Esos son 9. Hubo antes algún estado que tuvo armas nucleares. Fue el caso de Sudáfrica, del apartheid. Ucrania las tuvo que, ¿no?, entregar. Sí. Pero ahora, para mí el 10º estado va a ser Irán. Yo estoy seguro que Irán, si sale triunfador de estas negociaciones, va directo a la bomba, ¿no? ¿Vos qué pensás que no? Y no, porque es una salvaguarda. Y porque ya te atacaron, hicieron 2 guerras en 6 meses. 2 guerras en 6 meses. Ahora son duros los iraníes, ¿eh? Sí. Acá estamos en América Latina, estamos pintados. Lo que dijo Lula es cierto. Pero hay una cosa que se empezó a mover, ¿no? Que es esta reunión de Pedro Sánchez, donde también va Claudia Sheinbaum. Y Pedro Sánchez se ha puesto un poco más fuerte en estos últimos meses, ¿no? Denunciando genocidio, ahora atacando a Netanyahu, diciendo que el Líbano tiene que estar incluido, y prohibiendo a Estados Unidos que use sus bases militares. A Estados Unidos quiere sacar las bases militares de España. Se puso firme. En los negocios siguió haciendo negocios con Israel, pero en las declaraciones me parece que es el presidente que se puso más firme en Europa, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces ahora está invitada Claudia Sheinbaum, va Claudia, va Petro, va Lula. Yamandu Orsi está anunciado, ¿va? El Pacha dijo que iba, pero también ha trascendido que capaz que va, capaz que no va. ¿Va? Yo que sé, tiene una presión muy fuerte. Hay una cosa que me decía un politólogo. Pensar que en realidad la política exterior uruguaya no es muy distinta de la política exterior del gobierno anterior. No sé, ¿por qué la oposición hace tanta oposición, valga la redundancia, contra la política exterior uruguaya? ¿Por qué le pide más? Le pide andar el escudo de las Américas, no vayas a España, ¿no? A Barcelona. ¿Y por qué? Yo creo que hay una percepción de que es posible empujarlo más al gobierno uruguayo hacia posiciones más pro Estados Unidos. Una percepción que tiene la oposición. Que sea verdad, no sé, pero me parece que hay una percepción. Por lo pronto firmó el coso de la CIP. Claro. Es feo ver ahí a Danilo Orvilla, que fue secretario de prensa de la dictadura. Todas esas cosas son, ¿no te pareció feo? Todas esas cosas son leídas, Leandro. Todas esas cosas se leen. Además, Orsi vive hablando que tenemos matices con los demás. La acumulación positiva, de que Uruguay es distinto al otro. Y además siempre se va volcando un poco hacia el centro derecha en todas esas cosas. Sobre todo en política exterior, ¿no? ¿Centro derecha o centro? No, centro derecha. Para mí, centro derecha. En política exterior, centro derecha. Porque no firmaste declaraciones. Tus discursos, como dijo, de memoria jugamos con Argentina. Yo qué sé, capaz que es muy fuerte lo que digo, ¿no? Pero toda la actitud frente al genocidio en Gaza, el silencio con respecto a lo de Irán, la declaración donde iguala a Irán con Israel y Estados Unidos, ¿no? ¿Te acordás? ¿Cómo las lees esas cosas? ¿Cómo son? Vos ya sabés lo que yo pienso. No, está, ¿Qué voy a hacer? Pero volvamos centro derecha me parece como muy duro.
Pero bueno, tal vez no haya otra forma de analizarlo. Nos quedamos mucho en el análisis internacional y ya nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, estuvimos un rato analizando con Rafael Paternal la estrategia de seguridad y la teníamos interpelación. el plan que ustedes lo analizaron también con Civila, el plan de la situación en calle, la estrategia. Pero está en legítima este viernes. La gente está el video. Sí. Que viste que en búsqueda salió que no iba a tener plata eso. Sí, pero además... Que la fuente del Ministerio de Economía decía que tendría que ser por redistribución porque no hay plata. Vos sabés que leí una... Es bravo que no hay plata. Pero un día tenemos que tratarlo bien, porque el problema es el modelo productivo uruguayo. No hay caso. Si no modificás eso, no va a haber plata nunca. ¿Por? Y la política distributiva. ¿Pero por qué, Popi? Si cuando teníamos 15.000 millones de dólares de Producto Bruto en el primer gobierno de Tabaré, ahora tenemos 80.000. No, está bien. Yo lo que te estoy diciendo... Está bien, no te estoy diciendo que estemos creciendo. La 80.000 política es de mucho. redistribución o Sí. de impuestos tienen un límite. Sí. Porque yo sobre el tema de la pobreza infantil, que en base a transferencias solamente. No, solo quiero preguntarte esto. Yo ya sé que no se puede tomar los 15.000 millones de dólares del año 2004 y decir, ahora son 80.000, entonces Uruguay es 5 o 6 veces más grande. Yo sé que no es tan así porque hay que mirar el valor del poder de compra, digamos, ¿no? El valor del dólar. Sí, pero el valor relativo, ¿no? Una canasta de moneda, no sé cómo se hace eso, los economistas saben. Pero es un montón, es un país mucho más rico que en ese momento. Y lo que se capta en términos de impuestos, o lo que capta el Estado del Producto Bruto es el 30% más o menos. Entonces, si eran 15.000, captaría 4.500 millones de dólares, 5.000 para todos los gastos. Y ahora capta 25.000. Está bien, para que no quede... el presupuesto creo que son 15.000, ¿no? Presupuesto nacional. Solo del BPS el otro día, solo del BPS no, de Seguridad Social por la caja militar, como 500 millones de dólares de déficit. Sí. ¿Es mucha plata, Popi? Sí, lo que yo digo es, a ver si me explico bien, ¿no? Yo creo que hay que ir a tocar el capital, como plantea el PCNT, como plantea varios sectores de la izquierda. Sí. Pero también hay que ir a medidas más profundas de modificar la estructura productiva del país. ¿No? Pero Popi, no tenemos más tiempo. Pero ¿te acordás que hace unos meses firmamos un acuerdo Unión pero Europea? Eso modifica, eso acentúa la primarización. Y bueno, entonces, pero tenés que tomarlo en cuenta en tu discusión. No me digas como que vamos a modificar sin tomar en cuenta este tipo de acuerdos. O los acuerdos que se hicieron con China. Pero también, fíjate, porque yo tengo una cosa, la última cosa que digo. Sí. Ingresamos al Transpacífico, ¿no? Sí. ¿Qué plantea el Transpacífico con las empresas públicas? Que tienen que estar en competencia. Porque además nosotros vamos a un acuerdo que ya está negociado. Tienen que aceptar lo que es. ¿Cuál es el planteo que hace, para ver algunas tendencias, cuál es el planteo que hace O'Donnell? Hay que intervenir, incluso yendo más allá de lo que dijo Pacha Sánchez, en el paquete accionario de las empresas públicas, ¿no? Que Pacha no había dicho eso. No, yo no creo que eso fuera lo que quiso decir el Pacha. Pero sí fue lo que agarró O'Donnell. Claro. O'Donnell la vio porque Pacha cometió un error. Claro. Después la quiso arreglar. Y la arregló, la presentación que hace con Cardona, con el presidente, no es de eso. Pero me parece que O'Donnell vio lo de las empresas públicas y dijo, este es mi planteo. Cuando hago así tomo el guante, no otra cosa. Pero son exigencias del Transpacífico, alguna de esas. La que sabe bien todo esto es Natalia Carrao, preguntarle. Lo hablaremos con Nati mañana, si querés, o en estos días en Legítima Mañana. Sí, pues mañana ya nos vemos lunes a la mañana, a las 8, nos vemos en Legítima Mañana. Popi. Soy Leandro Guille y esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis. Yo soy la misteriosa mujercita que busca, sacate la antipaz, te quiero conocer, un solo por el